Hola, les doy la bienvenida al episodio número 20 de Coffee Tech Insights. Hace algunas semanas les cuento que yo estaba buscando una persona para poder hablar sobre robótica. Actualmente varios desarrollos respecto a robots en distintas empresas que probablemente ya los han visto en algunas publicaciones por ahí, que incluso yo misma he compartido en las historias, sobre empresas como Boston Dynamics, Nvidia, Apple, que está desarrollando algunos robots como más domésticos. Y así, a través de Francisco Olivares, que nos acompañó hace unos meses, llegué a Arturo, quien es nuestro invitado de hoy día. Sin embargo, me encontré con la sorpresa de que el área de estudio de él no era la robótica. Sí había estudiado en este tema, pero él estudiaba algo sumamente curioso, o que a mí me pareció súper curioso, y que es la psicología de la música, a través de redes neuronales artificiales. Y bueno, de esto vamos a estar hablando hoy. Y también un poquito de robótica aprovecharemos de compartir aquí en Coffee Tech Insights. Coffee Tech Insights es un break que hacemos aquí tomando un cafecito como el que tengo aquí, donde hablamos sobre tecnología e innovación de manera sencilla. Buscamos destacar el lado positivo de estas disciplinas, acercándola a todo público como una herramienta que nos pueda beneficiar como sociedad. Mi nombre es Carolina Lagos, soy ingeniero de software. Y como les comentaba, el episodio de hoy está lleno de cosas que me parecen súper fascinantes y vamos a estar conversando con Arturo Pérez. Super, ¿cómo estás, Arturo? Muy bien, y tú, Carolina. Acá muy feliz de unirme a ti en este espacio este miércoles 29 de mayo, casi llegando a la mitad del año. Me parece impresionante, no puedo creer que ya estamos a esta fecha. Hoy sí no había pensado en eso. me acabas de dar no sé, me acabo de quedar sorprendida de cómo decir, oye, no sé si he hecho todo lo que quería hacer en la mitad del año. No, yo creo que quizás no este es el momento para empezar a pensar en eso, ¿no? Yo creo que uno tiene que hacer lo que puede, ¿no? Sí, es verdad. Creo que hay personas que se van conectando, así que ahí las saludamos, les voy saludando con el wait, pero las saludamos así también. Estaba comentando de que había llegado al contacto tuyo por Francisco, que veo que se conectó igual. Saludos, Francisco. Se escucha súper, dice Francisco también. Y que justamente había llegado por el tema de robótica, pero ahí tú me comentaste de que tú estabas estudiando un doctorado donde estudiabas temas de psicología de la música. ¿Lo anoté bien? ¿Psicología de la música? Sí, así es. Y antes de preguntarte como todas estas otras cosas que conversamos que podríamos conversar, quería preguntarte eso, como ¿qué es la psicología de la música? Porque a lo mejor hay personas que dicen, ¿qué es eso? Sí. Oye, sí, hartas cosas. Bueno, me voy a representar de nuevo. Yo me llamo Arturo Pérez, hola a todos. Vivo ahora en Canadá, en Edmonton, Alberta. Estoy haciendo mi doctorado en psicología en la Facultad de Psicología de la Universidad de Alberta. Y por ejemplo, el programa en el que estoy yo se llama de psicología, que eso ya es chistoso porque no dice nada. Uno de mis mejores amigos, por ejemplo, está haciendo el mismo programa y él estudia el comportamiento y aprendizaje de los aves. Y yo estudio psicología de la música usando redes neuronales artificiales. Wow. O sea, vamos a tener el mismo nombre de título, pero no hacemos nada parecido, como absolutamente nada. Y él, por ejemplo, él viene de la biología y yo vengo de la psicología. Eso ya es un poco más común. Ya, pero también para ir contestando tu pregunta, otra distinción que a mí me parece importante también cuando yo digo que soy psicólogo, es decir que también no soy psicoterapeuta. Que yo creo que esa es como una confusión súper grande que hay cuando uno dice que uno es psicólogo. Que es un poco parecido a que si uno dijera soy músico y toda la gente pensara que tocáis guitarra. Que claro, hay hartos músicos que tocan guitarra, pero no todos los músicos tocan guitarra y en verdad ser músico es tocar muchos otros instrumentos o te podéis dedicar a áreas que nunca van a tocar la guitarra, por ejemplo. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo soy de esos psicólogos que jamás se ha acercado a nada de la salud mental, ni a la psicoterapia, ni nada de eso. Entonces, y también para decir que la psicología de la música no es tampoco musicoterapia, que es una gran confusión que hay. Cuando uno dice, oye, yo me dedico a la psicología de la música, y le dice, entonces tú seguro le pones música a la gente para que se sienta mejor. Es como, no es lo que uno hace. En mi caso en particular, que me dedico al estudio de las ciencias cognitivas, el estudio de la psicología de la música es un poco cómo la mente procesa distintos estímulos sonoros para que los entendamos musicalmente, y también nuestra intención es entender cómo es que funcionan algunas cosas de nuestra percepción musical. Como por ejemplo, una de las cosas más raras que uno toma por descontado
es que, por ejemplo, ya las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, uno escucha, hay un do alto, un do bajo, un do más bajo todavía o un do más alto todavía, pero todos siempre lo identificamos como la misma nota, a pesar de que en verdad tiene propiedades súper diferentes. Y eso tiene que ver con cómo nuestro cerebro procesa la información sonora para hacer esa identificación. Y, por ejemplo, una de las cosas por las que la gente siempre me pregunta, que es el oído absoluto. El oído absoluto, en verdad, no es un superpoder, sino que en verdad es como una disfunción de esta función que yo acabo de nombrar, de identificar todas las notas como de una sola categoría. Porque las personas que tienen oído absoluto no las identifican como, por ejemplo, que está todo junto, todos los do son do, sino que cada do es una entidad única e irrepetible. Y por eso igual son tan buenos para reconocer, por ejemplo, ciertos tipos de tonos. Entonces, bueno, todo eso para decir que la psicología de la música tiene que ver con el estudio de la mente y cómo la mente procesa la música, los estímulos musicales y cómo transforma todo eso en una experiencia que nosotros escuchamos y que para nosotros puede ser placentera, que nos trae recuerdos, que nos estimula, como todo eso. Eso. Ay, qué buena. Oye, ya me siento menos mal por no tener oído obsoleto, como decían. En el conservatorio le decían oído obsoleto. Pero en realidad los que no teníamos oído absoluto éramos los que teníamos oído obsoleto. Así era la cosa. Pero bueno saber ahí qué tiene que ver con eso. Oye, sí, tienes razón, cuando al principio no te presenté, pues, pero bueno, tú te presentaste. Lo tenía anotado ahí con subrayado y no lo hice. No, porque yo igual siempre lo repito igual porque es como, me traumaron una vez acá, una de las primeras actividades en las que fui en el departamento, todos se tenían que presentar y la profesora guía de ese laboratorio dijo, no, cuando ustedes siempre que se presenten tienen que decir año en que van, programa, no sé, ustedes, así nos rezó. Eso como ahora la tengo acá en mi cabeza, acá arriba. La señora sí aparece como un fantasma. Sí. Qué genial. Ya, súper, entonces ahí ya nos va quedando más claro. Oye, buen punto de eso. Yo no había pensado como psicología de la música pensar en terapia, pero sí es bueno saber eso de que no todos los psicólogos necesariamente son personas que se dedican a la terapia, porque uno sí puede tener esa asociación. Así que está súper claro, bien. Sí, me da risa. Porque una de las preguntas que probablemente vamos a tocar más adelante, pero es que como dificultades que me han tocado alrededor de mi carrera, yo siempre estoy como peleando por tener que explicar que no hago psicoterapia. Es como una de las primeras cosas que siempre tengo que aclarar, y porque como que nadie sabe qué es lo que hago, como... Ya, súper, ya. Aclarado eso entonces, y muy genial conocer de ese tema de cómo se llama, de lo que es el concepto de la psicología de la música. Quería preguntarte un poquito, ya tú me contabas y cuando estuvimos como eligiendo este título para el capítulo que lo denominamos, ¿cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a entender la mente humana? Así fue como lo denominamos. Entonces mi pregunta inicial era, bueno, ¿por qué llegaste a la inteligencia artificial? ¿Por qué te motivó el combinar la psicología de la música, que fue este concepto que estuviste explicándonos, con más específicamente la inteligencia artificial, las redes neuronales artificiales como investigación? Sí, es como una vuelta más o menos larga, pero una parte es como una coincidencia, nada más, pero también hay razones histórico-teóricas que tienen que ver con esto. Quizás voy a partir con esa parte que es un poco más seria, ¿cierto? Que, por ejemplo, yo creo que la mayoría de las personas debe estar familiarizadas un poquito con la historia de la computación, que empieza a surgir como alrededor de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Entre figuras como Turing, Ada Lovelace, son como más conocidas, que ya ahí se empiezan a hacer los primeros computadores, los 40 y tantos, 50, por ahí. Y por ejemplo, tenemos una de mis citas favoritas de Ada Lovelace, es que dice, tiene una objeción que tiene su nombre, se llama la objeción de Lady Lovelace, y dice, pero estos computadores jamás van a poder hacer cosas que nosotros no le digamos que hagan, que es básicamente como esta idea primaria y general de lo que vendría a ser inteligencia, que sería como una capacidad de captar un problema y poder llegar a una solución de manera inteligente, entre comillas, poder tomar decisiones que te permitan llegar a una finalidad para poder responder eso que te están preguntando, para poder cumplir con una cierta tarea. En particular, por ejemplo, para los animales biológicos. No hay animales no biológicos, pero igual. Entonces, esa es como la primera parte. Entonces, como la gente que estaba trabajando en la computación en esos años, igual en un momento dijo, bueno,
pero entonces igual, ¿cómo podríamos modelar la inteligencia? Entonces ahí ya, en esa época ya existían los primeros psicólogos experimentales que más que en general como que investigaban la conducta, y no solo humana, sino que también la conducta animal. Y básicamente estudiar la conducta es una forma indirecta de entender la inteligencia, porque en el fondo uno observa la conducta y uno igual puede inferir, puede empezar a entender algunas cosas de lo que está pasando acá dentro de la cabeza y que nos lleva a hacer ese tipo de conducta. Entonces ahí, por los años 50, 60, ya se empiezan a juntar estos dos mundos, ¿cierto? De la computación, las ciencias de la computación que estaban haciendo con la psicología experimental, con las ganas de poder modelar la inteligencia humana. O sea, puede empezar a pensar, ¿cómo es posible que podríamos hacer algo que fuera tan inteligente como nosotros? Y ahí es como que una explosión teórica y empiezan a surgir una gran cantidad de modelos distintos. Que, por ejemplo, esto también es una queja mía, que cuando uno dice inteligencia artificial tendemos a pensar como en los modelos que son populares ahora, que son los en base a redes neuronales artificiales, pero también desde ese momento, esto existe más o menos en paralelo, al mismo tiempo, están los con arquitectura von Neumann, que son como los computadores, que tienen un procesador central, como los celulares que usamos hoy en día. Están como esas dos líneas. Y sobre todo, la de las redes neuronales artificiales como que tomó harta fuerza, porque en esa época también se estaban haciendo grandes avances en los estudios de las neuronas. Y cuando empezaron a estudiar las neuronas, tiene figuras como el mismo von Neumann, que en algunos de sus libros, creo que hay uno que se llama La mente y las máquinas, algo así. Dice, bueno, en esencia, las neuronas funcionan como en binario, como se activan o no se activan. Entonces dijo, entonces podríamos pensar que podríamos, en teoría, modelar la inteligencia humana, incluso modelar el cerebro con redes neuronales artificiales. Y allá como por los años 80 surge, lo tengo acá a mano porque es como de mis Biblias, el libro de Rumelhart, que se llama Procesamiento Paralelo y Distribuido, que es como de los primeros donde se empieza a hablar de eso, y se empieza a hablar como de lo cercano entre las neuronas y distintos modelos computacionales que uno puede hacer con álgebra lineal. Por ejemplo, tengo aquí una fotito que le puedo mostrar acá a las personas. ¿Grafos o no son grafos? Sí, la idea es como distintas, está como dibujando distintos tipos de neuronas en el fondo, que están interconectadas. Entonces está como esa inspiración neuronal inicial. Que bueno, ya podemos discutir quizá un poquito más adelante si es que hoy en día igual la gente cree que se parecen tanto estas redes neuronales a las de la cabeza, pero esa es otra pelea. Pero entonces ya, la razón histórica, ¿cierto?, de por qué como uno junta la psicología, por ejemplo, con la inteligencia artificial, es que en verdad la inteligencia artificial es en sí misma esta juntación, por decirlo de manera muy académica, esta juntación entre las ciencias de la computación y la psicología, digamos, y las personas que están intentando entender el comportamiento inteligente de los animales. Y dentro de ellos los humanos, que también somos un animal más, ¿no? Tenemos algunas capacidades extra, pero... Hola, saludo a la gente que está llegando. Hola. Entonces ya, así es como uno junta como la psicología con las redes neuronales artificiales. Y lo que me pasó a mí para llegar a la parte de la música fue una casualidad máxima, que mi supervisor trabaja desde, no sé, desde los 90 con estos modelos de redes neuronales artificiales, y justo estos últimos años había estado trabajando en música él. Y yo dio la casualidad también que estuve cesante mucho tiempo, como un año, y en ese año que no encontré trabajo, me dediqué a estudiar mucha música y a tocar música también. Entonces cuando decidí entrar al programa ahora, me dijo, mira, estoy haciendo esto en este momento, y dije, mira, como yo ya estudié harta música justo este año de pura casualidad, y ya entiendo hartas de las cosas con las que tú trabajas, solo me faltaría aprender un poco más, que fue lo que ha sido como el aprendizaje más grande en mi programa ahora, meterme súper fuerte en la parte de las matemáticas y el álgebra lineal, para poder describir en verdad los modelos, pues, para poder entenderlos. Y no ser un usuario nomás, digamos, y no repetir el código que otra persona tenga, nada más, como sin entenderlo, y ese tipo de cosas. Entonces, claro, así llegamos a la música, a las redes neuronales artificiales y la psicología. Wow, o sea que como que tienes que aprender de todo, ¿sí? Tienes como tu base de psicología, pero además te tienes que meter como en la música, que tuviste como, entre comillas, esa suerte de que estabas en eso, así que a lo mejor ya tenías un poquito avanzado, y además en temas como más matemáticos o de ese tipo. Sí. Y de hecho igual, de hecho, yo como que antes me consideraba como súper malo para las matemáticas, y fue súper bonito también y entretenido darme cuenta que cuando hay una aplicación particular, y esto también se lo cuento a todas las personas para que lo consideren, cuando uno encuentra una aplicación particular
algo en lo que en general, no sé, te ha costado antes, las cosas te hacen clic nomás. Y es como, ok, mira qué entretenido que he estado, ahora tiene sentido para mí. A veces las cosas llegan en su momento, nada. Como... Claro, qué buena. Oye, y tú primero hiciste un máster en esa misma universidad y después empezaste con la investigación de la psicología de la música en tu doctorado. No, sabes que yo me vine, en el fondo como que me vine siempre con el plan de hacer el doctorado, y acá cuando uno entra, puedes entrar directo al doctorado o puedes hacer la maestría con doctorado como todo junto. Pero también, digamos, igual te lo tramitan como procesos diferentes. Eso es lo que no tenéis que postular de nuevo, ¿no? Sí, para la maestría igual tuve que hacer una tesis, defenderla y todo eso, y bueno, y después seguí como en lo mismo nomás, como que sigo avanzando en este camino igual dentro del programa. Ya, perfecto. Pero en tu maestría entonces ya empezaste con lo que es psicología de la música y las redes neuronales artificiales. Así es. Hace como ya 5 años, el 2019 empecé ya como en eso. Hace como 5 años que estamos en esa. Entonces yo cuando dentro de las preguntas que decía quiero saber cómo allá dos cosas, entonces tenéis como ya cosas como para contar, porque yo decía a lo mejor igual está hace poco estudiando esto. Y no, mira, hay un paper del que estoy en particular orgulloso, porque bueno, el campo en el que trabajo yo se llama Ciencias Cognitivas, o sea, Cognitive Science, y hay una revista que se llama Cognitive Science, que es como una de las revistas, y justo a principios del 2023 publiqué un artículo como primer autor en Cognitive Science, que fue como, ya, ahora me siento graduado de que ahora sí me atrevo a decir que soy cientista cognitivo. Y en ese paper lo que encontramos, porque en el fondo lo que estábamos trabajando en ese momento era que entrenar en redes neuronales artificiales para que fueran capaces de clasificar distintos tipos de acordes. Acordes mayores, acordes menores, que en el fondo, si no conocen música, sería como distintas colecciones de notas nada más, de acuerdo a ciertos criterios. Entonces nosotros le enseñamos a las redes y lo que encontramos era que para poder clasificar no era lo más importante cuáles son las notas específicas para decir qué tipo de acorde es, sino que el intervalo que hay entre las notas, o sea, como el espacio entre. Y eso era como, es bastante interesante porque en el fondo nosotros lo que estamos intentando hacer es buscar candidatos de información relevante que el cerebro pueda ir agarrando para organizar esta información. Entonces, claro, con eso podemos empezar a pensar que quizás en el cerebro estas cosas pueden estar organizadas de alguna manera espacial en la que se refleje la distancia musical entre los distintos elementos. Como por ejemplo, yo antes trabajaba en cognición numérica y uno de los experimentos más clásicos que hay es comparar qué número es mayor y qué número es menor, por ejemplo, como típico ejercicio de colegio, y lo que encontraron ahí era que la gente respondía más rápido a medida que los números estaban más separados en la recta numérica. O sea, por ejemplo, si te hacen de distinguir entre 1 y 2, ya uno se demora, no sé, medio segundo. Pero si te hacen distinguir entre 1 y 9, era mucho más rápido. Uno se demora 0,2 segundos. Porque en el fondo es como que uno estuviera viendo la recta numérica cuando hace este procesamiento. Y eso como que la implicación que tiene es que hay un modelo mental que es espacial para cómo funcionan los números. Entonces nosotros creemos que igual puede haber algo de ese estilo, como una organización espacial, digamos desde un punto de vista cognitivo, como de procesamiento de los estímulos. Pero por ejemplo también hay algunas evidencias de que también hay organización espacial, incluso en el cerebro. Digamos, hay algunas áreas de la corteza auditiva que están organizadas como de acuerdo a la frecuencia. O sea, por ejemplo, que cuando uno escucha frecuencias más bajas se activa un poquito más este lado, y cuando uno se escucha frecuencias más altas se activa más como este otro lado, que está como organizado así. Y eso como que tiene que ver como con que tú puedas identificar ciertos acordes, o sea, como que podrías tener más facilidad para identificarlos si están más como en las frecuencias altas que en las bajas. Claro, por ejemplo. Claro, por ejemplo, ese tipo de cosas en general, por ejemplo, más que para los acordes en particular, es relevante para pensar cómo uno percibe los tonos, como los tonos solos, digamos. Cómo que el cerebro convierte, por ejemplo, una frecuencia en un sonido. Porque en el fondo eso es algo entretenido también, que como que una de las cosas que me explotó la cabeza cuando me di cuenta de qué es lo que era el sonido. El sonido son frecuencias, o sea, y frecuencias como cuando uno le pega algo, así como tac, 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 tac. Y eventualmente, de hecho, y si uno lo hace, como con una motosierra, por ejemplo, ¿se han escuchado un motor de una motosierra? Se fijan que cuando uno aumenta la velocidad, como que suena...
Yo no, en verdad, lo que escucharía, si fuera lento, escucharía taca, 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 taca. Y eso es algo que en el fondo que el oído hace para transformar esa frecuencia, que es a cierta velocidad, lo transforma en un sonido, porque ya, no sé, nuestro oído ya no puede percibirlo como algo solo, sino que lo unifica. Claro, entonces esa es una de las cosas que, para las que sirve, por ejemplo, entender eso más de los tonos y cómo están organizados. Que igual es interesante porque, por ejemplo, hay tonos que podemos percibirlos como su cualidad, que son altos, pero que oscilan a frecuencias más altas de las que, por ejemplo, el cerebro, entre comillas, puede procesar. Porque, si no me equivoco, la tasa máxima de spike de una neurona, como de activación de una neurona, creo que no pasa de los 10.000 por segundo. Entonces, por ejemplo, eso significa, y los humanos podemos escuchar rangos hasta los 20.000 Hz. Lo que significaría que llegamos un poco más o menos como al doble. Entonces es una súper buena pregunta. Entonces, ¿cómo lo escuchamos si es que las neuronas no pueden reaccionar tan rápido? Bueno, hay todo un procesamiento, hay todo un aparato auditivo y después todo un aparato cerebral y después un aparato cognitivo que transforma todo eso en lo que uno escucha aquí al fondo. Oye, sí, es que muchas veces, como recordaba así como de mis épocas de estudio de música, cuando tocaba los acordes en los lados más extremos de frecuencias altas, por ejemplo, o incluso bajas también, era más difícil percibir bien el acorde. Es mucho más fácil cuando si estás pensando en el piano en el centro. Mientras más al centro es más fácil de percibir. Sí. Eso. Sí, y de hecho también es súper interesante. Otra de las cosas que a mí me gusta, que destaca mucho como el rol cognitivo del procesamiento musical, es que, por ejemplo, el volumen no es lineal a través de las frecuencias. Por ejemplo, que las personas somos mucho más sensibles a los sonidos entre los 2.000 y los 4.000 Hz, que, coincidentemente, es como el rango en el que se mueve la voz humana, usualmente, digamos, mientras estamos hablando. Entonces necesitamos mucho menos volumen para escuchar ese tipo de frecuencias. Pero, por ejemplo, frecuencias, claro, si nos vamos a las frecuencias más bajas o las más altas, necesitamos volúmenes más altos para poder para activar, digamos, el umbral que activa la audición. Y eso también es súper interesante, y que es como este efecto que estabas diciendo tú con el piano. Fran, sí, no, démosle. Ya, mira, démosle. Fran nos pregunta, Arturo, es un tema que me parece atingente e interesante sobre la noción de inteligencia y su diferenciación con la noción de agencia. ¿Está bien? No sé si está bien. Luego dice, ¿crees que vida inorgánica como minerales o tormentas u otras formas son inteligentes y o tienen agencia? ¿Eso lo dice el Francisco? Sí, también. ¿Agencia? ¿Está bien escrito? No cacho a qué se refiere. Sí. Sí, agencia también, bueno, quizás para la gente que no se mueve en ese ámbito, la agencia es como esta capacidad de poder tomar decisiones, ¿cierto? Y poder tener una agencia en el mundo, digamos, como una actividad, como manipular el espacio. Por ejemplo, que yo ahora puedo tomar esta taza y moverla para allá, moverla para acá, eso es como tener agencia. Ya, la pregunta era, voy a devolverme yo también acá para poder tenerla acá al frente. Sí, a mí, una de las cosas que me llama mucho la atención, claro, ya a propósito de lo que estaba diciendo antes también, que inteligencia artificial ya me parece un término súper inespecífico, que como que dice todo y nada al mismo tiempo. La palabra inteligencia es lo mismo, en verdad. Y de hecho, en la comunidad científica, hace harto rato como que hay un movimiento por cada vez destacar más que hoy en día la palabra inteligencia es un concepto pseudocientífico. Porque en verdad no existe la inteligencia. Digamos, como que hay distintas capacidades cognitivas que operan en distintas formas y que no son un agregado. Que entonces uno puede decir como esta es una persona inteligente, así como en grueso. Porque en verdad son por ejemplo, dentro mismo de la cognición matemática, que es una de las cosas que más conozco, hay distintas habilidades. Por ejemplo, se sabe que las multiplicaciones dependen mucho de la memoria, porque en el fondo la mayoría de las personas usamos la tabla de multiplicar, por ejemplo, que es como un circuito de memoria. Pero, por ejemplo, las sumas recurren mucho más a áreas del cerebro que son visuales, por ejemplo. Y que se ve también que hay un montón de animales que tienen una preponderancia visual súper grande, que también son como más buenos para las matemáticas, así como los peces estos que disparan, los peces arqueros, con ese tipo de cosas. Hay laboratorios que estudian harta cognición matemática con eso, precisamente por esta relación entre el cálculo mental, el real cálculo mental y lo visual. Porque también es como casi que uno moviera algo en la cabeza.
Y de hecho también pasa eso. Hay estudios de rotación mental, que si uno le pide a alguien que rote algo en su cabeza, se activan las cortezas visuales. Wow. Entonces, todo eso para decir también que la inteligencia, claro, no es una sola cosa, y no es, en verdad, no es un muy buen concepto en general. Eso diría con respecto a la noción de inteligencia. Y con respecto a lo de vida, ahí, Francisco, yo creo que me pilláis, porque, o sea, yo creo que los dos sabemos que definir vida es un tete más o menos. O sea, para otro podcast. Sobre eso. Y habrá que conseguirse gente más capacitada, yo no sé si puedo. Una pregunta que me hace Uronazo. Ay, no la vi. Qué maravilla, a propósito de lo que decía de los intervalos, que se comprueba que una canción es la misma aunque le cambiemos de tono. Ah, sí. Yo digo que sí. Yo como, de acuerdo a mi entendimiento de la música, y por lo menos lo que hemos visto ahí con las redes, yo digo que sí. Y de hecho, bueno, también, cuando digo intervalos, en verdad también es un poco como una forma simplificada, porque esto se expresa en general como en números de Fourier, como que hay una descomposición de Fourier que expresa estos intervalos musicales. Es bien entretenido porque algo que estamos haciendo ahora con mi supervisor es que estamos analizando como distintos, por ejemplo, tipos de ritmos que les queremos enseñar a las redes. Eso es como lo que nos estamos metiendo, ya nos estamos saliendo un poco de la tonalidad, nos estamos yendo al ritmo, pero igual hay también como que lo que más es importante también es la distancia entre los ritmos. Ya, perfecto. Ah, claro, eso creo que se llamaban, de lo que me acuerdo, eran como los elementos. Está como timbre, armonía, ritmo y... Claro. Son como 4 o 5. Claro. Como las propiedades de la música. Sí, bueno, y ahí también uno se da cuenta de lo complejo que es la cognición musical, pues. Porque cuando uno estudia cómo la mente procesa los sonidos, está todo eso. Está como, bueno, también el sonido tiene una dirección, ¿cierto? Tiene una altura, tiene como de tantas cosas. Sí. Oye, hay una cosa que teníamos aquí anotada para ver, pero creo que de alguna manera la has tocado, pero igual te la voy a comentar por si es que hay algo más o si quisieras profundizar más. Y también porque queríamos hacer una precisión. La pregunta era, ¿cómo el estudio de las redes neuronales artificiales puede contribuir en el entendimiento de la mente humana? Y ahí estaba también la duda de, ¿es mente o es cerebro? Ah, sí, eso es bueno, porque, claro, como que en verdad es como súper difícil decir qué es lo que está estudiando uno, como en el lenguaje popular. Uno habla de mente, cerebro, como que fueran intercambiables, pero técnicamente no son lo mismo, ¿cierto? Y de hecho lo podemos ver ya desde un punto de vista teórico, así como ya la mente y el cerebro, así como el hardware y el software, que es una metáfora solamente, yo no creo que sea así. Pero incluso laboralmente son distintos, porque una persona, por ejemplo, estudia neurociencia y otra persona estudia ciencias cognitivas. Como hay separaciones bastante grandes ahí. Y yo creo que lo que vale la pena es pensar en que hay distintos niveles de análisis y de comprensión de la conducta cognitiva humana completa, digamos, de todo lo que uno hace. O sea, uno puede ahí ir a lo que digo, como les digo yo, a los fiambreros de cerebro, que son los que van ahí a cortar lonja y van observando qué es lo que hay, van a animilar neuronas, los que abren cerebros, todo eso. Y esos son para mí como los carniceros de la neurociencia. Después están como, hay otra gente, está el otro nivel de análisis, que es como más el que trabajo yo, que tiene que ver como con lo más computacional, que se preocupa de de cuáles son los procesos mentales que juntan como todo este tipo de cosas. Es como más... Entonces como... Y ellos ¿Cómo? son más del software. Como claro, más del software. Y por ejemplo, los psicólogos, como lo entiende la gente tradicionalmente, por ejemplo, un terapeuta se preocupa un poco más de la conducta, que es otro nivel también del comportamiento humano, digamos, como de la conducta cognitiva general. Entonces son como, ahí ya tenemos, por ejemplo, como tres separaciones distintas. Lo que yo puedo contestar en particular ahora, y que también igual es una parateórica, porque hay gente que últimamente está intentando decir que puede explicar el cerebro con redes neuronales artificiales, y eso no funciona tan así, porque en verdad las redes neuronales artificiales, aunque se parezcan, entre comillas, o que están inspiradas por cómo funcionan las neuronas, hay muchas diferencias muy grandes, partiendo porque no son entidades biológicas, porque no tienen polaridad, no hay dinámica electroquímica, ya, o sea, como que no se parecen. Entonces, claro, ¿por qué llegamos también a la formulación de mente humana nosotros para el título del programa hoy día y la pregunta ahora?
era porque, claro, a mí lo que me acomoda es decir que con las redes neuronales artificiales podemos entrenarlas en algún problema en particular, y lo que después podemos hacer es ir a intentar entender cómo es que una red neuronal artificial resuelve ese problema, y después entonces intentamos ver cuáles son la información en la que se fija, cómo lo hizo, y todo ese tipo de cosas, para después quizás ir a buscar algo parecido en el cerebro, o en la mente, o por ejemplo algún efecto en particular. Ya, Esa quizás sería la precisión ahí, como que la haría. ya, perfecto. Oye, y de puro curiosa, la conciencia, ¿en qué parte está de todo ese estudio? Porque he visto que una vez vi unos documentales que hablaban de que había gente que estudiaba la conciencia, y no son los budistas, eran científicos. Sí. Bueno, pero el Francisco Varela, uno de los más grandes figuras de la ciencia cognitiva en el mundo y en Chile, era también mira, ahí yo no sé, hay una persona que sabe mucho más de eso, que es el Andrés Canales Johnson, que es un chileno también que estudia ahí en Cambridge, que quizás el Francisco también te puede dar su contacto, no sé si siguen hablando todavía, porque también nos conocimos en la facultad de la Portales. Ya, y él estudia la conciencia, y ahí yo no sé, como ya, mi opinión en general es que la conciencia es un fenómeno de cuerpo completo, por ejemplo, como que y que responde como al agente cognitivo total, digamos, al cuerpo, cerebro, mente, que responde un poquito a la historia también evolutiva de nosotros como primates. Eso podría ser ahí. ¿Y dónde está? No sé. No, a veces yo no encuentro mi conciencia. no, todavía no la encontramos. Oye, pero ¿y dónde? Pero de tu descripción, porque hablabas como de capas, ¿eso sería como una superior? ¿O tú dices que es como algo que engloba en verdad todas estas? De tu modelo. Yo, o sea, es que es una preguntaza, como que eso es casi que una tesis, un proyecto de investigación completo, como que no sé en verdad, ¿sabes? Como que es muy difícil y escapa mucho. Bueno, pero lo que sí diría también es que también es como algo como un fenómeno global, en verdad, es que es como eso. Eso creo yo por ahora. Ya, bueno. No, sí, es algo que me acordé, que cuando estabas hablando de todo eso, me acordé como de estos documentales donde hablan de la conciencia, de cosas que a uno se le ocurren. Y está interesante también lo que decías de esto de que cuando empezaron a estudiar todo lo de inteligencia artificial, ahí también estuvieron viendo cómo a través de esto poder estudiar la mente, o sea, en ese tiempo. No es que tampoco sea algo de ahora. Y bueno, también esa precisión de la época de donde nace la inteligencia artificial también es súper buena. De hecho, en otros podcasts también hemos comentado un poco al respecto, porque está como esta cosa del boom de la IA generativa, donde todas las personas creen que como que la IA es de ahora, así como no, acaba de nacer la IA y todos dan vueltas en círculo, así no es así. Y está hace rato esto. De hecho vi a la Ceci conectada, con ella estuvimos hablando de eso hace unos días, hace unas semanas. Ahí le mandamos un saludo. Sí, no, y yo le voy a decir también porque, bueno, claramente para mí, esto es una lectura que hago yo, pero para mí eso es como una movida marketera igual, porque en el fondo como deshistorizar la inteligencia artificial para poder decir, tengo el mejor producto más nuevo y por favor cómpremelo. Creo que eso es como una de las cosas que están intentando hacer. Sí. Pero también a mí me parece súper importante como acordar. El otro día estábamos hablando con unas personas también en Instagram a propósito de cómo se legisla esto. Sobre todo, por ejemplo, a propósito de casos como los de la gente en el St. George que generaron imágenes pornográficas de sus compañeras. Sí. Entonces yo decía, es terrible, me parece terrible que esto no sea como que no se haya legislado antes. O sea, y alguien me decía, pero ¿cómo se iba a legislar algo que se acaba de inventar? Y es como, no, como que esto existe como desde los 80, 70, 60, incluso si queréis como ponerte bien laxo. Y bueno, y sumémosle también que hay un montón de problemas con falsificación de imágenes que tampoco son exclusivos de la inteligencia artificial y que son bastante viejos. O sea, que se les ocurra ahora legislar a propósito de eso es netamente porque hay un interés comercial en la aplicación y la venta y desarrollo de modelos de inteligencia artificial. O sea, a mí lo encuentro de una versitud en mis términos más académicos tremenda. Ya, sí, súper de acuerdo. Sí, hay mucho marketing. De hecho, como que las empresas están como
patéticamente compitiendo entre ellas. Es como muy evidente, así como, oh, saqué esta, y después, un día después, no, yo tengo esta mejor, y es como que fueran niños, así como... Sí, me da risa. Yo hoy día leía el Substack de la Casey Newton, perdón, que es una investigadora que habla de estas cosas y tiene un newsletter semanal y estaba hablando acerca de cómo la de Google, que habían implementado hace como un par de días, ya está dando puro jugo. O sea, porque y alguien como por ejemplo que había hecho una búsqueda y era como, ¿cuál es el mamífero mamífero con mayor tiempo de gestación? Cuando todo eso había puesto, y el overview, como el resumen de información que le había dado la inteligencia artificial, partía con: las serpientes son uno de los animales, y es como, ¿desde cuándo las serpientes son mamíferos? Como que la partió mal, ya, es como, en verdad solo les importa quién va a hacer el producto, ¿no? Como, y es muy heavy. Muy bueno, se las recomiendo también la Casey Newton. Ya, bueno, vamos a buscarlo, sí, y también es ser críticos con estas cosas, eso es muy importante, como no dejarse... Sí. Por todo ese marketing. Oye, sí. Volviendo al tema de tu investigación, algo nos contabas ya de que habías hecho una publicación ya y que lo estuviste viendo, empezaste con este tema en el máster. ¿Qué desafíos has ido encontrando o complejidades, así como has ido haciendo esta investigación? Uy, hay como de distintos en distintos ámbitos. Hay una en particular que es solamente de la investigación interdisciplinaria, que es como ya en la parte personal, que por ejemplo si vas a estudiar ciencia cognitiva, psicología de la música con redes neuronales artificiales, tenés que estudiar música, tenés que estudiar ciencia cognitiva y tenés que estudiar matemáticas. Es como, y eso inevitablemente toma tiempo. Como que no hay vuelta que darle, como toma tiempo y ahí hay gente que será más rápida que yo, que se demorará menos, pero a mí me toma un montón. Como, sí, eso toma tiempo. Pero lo secundario, cuando uno quiere publicar, por ejemplo, no sé si la gente conoce cómo funciona un poco el sistema de publicaciones científicas, pero en general escribe un paper, lo manda a una revista, esa revista se lo manda a otras personas para que lo revisen y digan, sí, este trabajo está bueno, este trabajo está malo, está hablando pura casa de pescado, publíquelo o no publíquelo, y después te lo devuelven y te dicen, nos gustó, no nos gustó, haga estas correcciones, etcétera. Algo que nos pasa mucho es que nos cuesta un montón encontrar revisores, como que nadie quiere revisar estos papers como de ese estilo. Y cuando encuentran a alguien que quiere revisarlo, en general es como alguien que es más de una de esas áreas. En uno de nuestros últimos papers logramos identificar que los tres revisores venían de áreas distintas. Uno era como de ciencia cognitiva, otra era de computación y otro era de música. Y cada uno de los tres investigadores nos estaba sugiriendo que hiciéramos cosas distintas para acercarnos un poco más a un paper más parecido a los de su área. Y entonces era un problemazo porque era como, ¿qué hacemos entonces? Y más encima, lo que nos están pidiendo no es lo que queremos hablar nosotros, porque nosotros tenemos otro punto, que nosotros ya podemos entender que a ustedes también les interesa más esto porque son académicos de esta área. Pero nosotros somos de esta área y nosotros queremos decir esto, como que, y no es como un tema también de desacuerdo académico ni nada, es como, esto es como que esto es lo que queremos decir y esto es como el argumento que estamos haciendo, como no vamos a construir otro paper solo porque tú quieres hacer otra cosa, como hágalo en su casa, ¿no? Esa es uno de los desafíos. Y el otro también, que yo creo que le pasa a esta gente que hace investigación como estas cosas que se ven como bien etéreas, es que cuesta mucho cuando te preguntan, ¿y esto cuándo o cómo se va a aplicar? La respuesta es, pucha, no sé, y a veces puede ser que no pase nada con lo que yo estoy haciendo, y a veces también pasa, ojalá vas a tener un ejemplo a mano, pero creo que la invención de la radio, no sé, como ese tipo como de descubrimientos que todos pensaron que no valían la pena y que después cambiaron la historia de la humanidad. Eso como que pasa, y esto es otra dificultad también de hacer ciencia en general también. Y la gente dice, ¿y en eso gasta plata el gobierno? Como, no sé, imagínate, sobre todo yo que estoy acá en condición de migrante, que la universidad me paga, entonces como que el gobierno me paga todo, hay gente que decir, ¿y para qué le estamos pagando a un weón de Chile que venga a estudiar redes neuronales artificiales con música con la plata de mi gobierno? ¿Y para qué va a servir eso? Es bastante difícil justificar. Oh, qué buen punto. Pero aún así lo hacen, ¿no? O sea, me imagino que postularon de esa universidad un fondo para estudiar esa temática y se aceptó. O sea, tienen esa apertura para estudiar cosas que, aunque no tengan claridad de en qué se podría aplicar. O hay alguna idea, así como que me dijeron, podría ir por aquí. Mira, ¿sabes qué?
históricamente esta universidad en particular tiene un fondo como basal, con el que pagan como las investigaciones y como que se aprecia el valor del conocimiento por el conocimiento, entendiendo también que esto es más o menos acumulativo, que es como como dicen los más idealistas, la gran empresa de la ciencia, el gran intento científico es la humanidad completa, en verdad. Fue como que ya aquí todos aportamos nuestro granito de arena para avanzar a la humanidad. Como el problema de los 3 cuerpos, que no sé si han visto la serie, pero se lo recomiendo. A científicos intentando salvar a la humanidad, juntando cada uno de los pedacitos que sabe. Históricamente había habido como plata basal, pero cada vez está habiendo un movimiento mayor, porque ya no hay platas basales en la universidad para pagar las cosas y se están acercando cada vez más a un modelo parecido al chileno, que es del modelo del que yo vi en particular, que es como tener que gastarte ganando fondos para poder justificar tu trabajo, que es una forma muy estresante de estar viviendo, porque en el fondo que cada 2-3 años tener que estar ganándote una plata, compitiendo con un montón de otra gente, que aparte, no sé, yo encuentro que la competencia no le hace bien a la ciencia, como que también es difícil, es terrible y nada. Y eso es lo otro, como es hacer futurología, si uno nunca sabe en qué va a quedar un descubrimiento científico. Tal cual, ya entendido, súper. Oye, hay una persona que nos deja una pregunta, K del Río C. ¿Cómo creen que la comunidad académica debe enfrentar el uso de IA para la generación de respuestas, donde los alumnos usan en exceso ChatGPT para sus informes? Oye, sí, Carla del Río y también una colega. Antes hacíamos un space de Twitter, cuando Twitter era Twitter. Con Carla hacíamos se llama el Procrastinate, lo hacíamos también con Carla Hernández. Carla Hernández, así que ahí también, bueno, pueden seguirla en sus redes sociales. Espero que no te moleste que diga eso, Carla. Sí, me parece un temazo, sobre todo porque yo creo que a cualquier de las personas que trabajamos en universidades, que hacemos clases y todo eso, sabemos que es muy fácil para los estudiantes enfocarse mucho en las notas, por ejemplo, y en poder entregar un contenido, cuando en verdad a uno, como facilitador de un proceso de aprendizaje, también, no sé, le importa que se desarrolle la habilidad de poder construir una pregunta, la habilidad de saber leer y de poder explicarle a una persona que, digamos, esta es la asunción que uno hace cuando uno contesta una pregunta en una prueba, ¿cierto? Es como que le estás explicando a alguien que no sabe. No le estás explicando a tu profe, cosa que le digáis 3 cosas y el profe, como que entienda qué es lo que le estoy diciendo. Que por la más, yo siempre le digo eso a los estudiantes porque me dice, pero si usted entiende, le digo, no, si yo entiendo, pero yo te estoy hablando que tú seas capaz de producir esta información, como que yo hago como que no sé, y con lo que me tienes aquí ya. Y claro, efectivamente está súper difícil, yo creo. Y más encima, lo peor de todo es que las universidades tampoco ayudan, porque hay un montón de presiones para, no sé, hacer pruebas rápidas, que se corrijan con facilidad, y más encima, no sé, pues como si uno quiere hacer pruebas de desarrollo, pucha, lo ideal es hacerlas a computador, por ejemplo, porque es más fácil de leer, más fácil de entregar, más fácil de mandar, etcétera. Pero ahí, claro, uno se enfrenta con los problemas con los que menciona Carla. Está súper difícil. Una de las cosas que más me preocupa ahora también es que hay gente utilizando otros modelos para pescar textos y decir si esto lo hizo una inteligencia artificial o no, que es como, no sé, yo no creo que las inteligencias, yo creo que no son, como dice, acusetes entre ellas, pero aparte de eso, yo creo que igual siempre es una predicción estadística también y probabilística, entonces como que el espacio para el error es tan grande que uno nunca va a poder, por ejemplo, acusar a un estudiante de poder hacer eso como con ese tipo de herramientas. Si me preguntan a mí cómo yo lo resolvería en un mundo ideal en el que hubiera mucha plata, sería claro como mejorando las condiciones de enseñanza para poder desarrollar otro tipo de actividades, ¿cierto? En las que las evaluaciones no dependan, por ejemplo, de ese tipo de escritura tan inmediata, en la que no sé, que no pasen cosas como que la beca de alguien dependa de su nota en un ramo, porque pucha, significa que esa persona no se puede sacar malas notas y eso es una presión terrible que no tiene absolutamente nada que ver con el proceso de aprendizaje. Y que te lleva a usar esta herramienta de mala forma. Entonces como nada, yo encuentro que hay que hacer como hartas cosas. Lo otro quizás también es como conversar harto con los estudiantes, como que eso también hago yo, y explicarles también cuál es la idea del proceso de aprendizaje, como repetirles hartas veces, como en verdad no es lo importante que o sea, sí es importante que ustedes aprendan de memoria una cierta cantidad de información, pero no es lo único, porque hay muchas otras habilidades que son relevantes. Sí,
De acuerdo, o sea, yo no tengo ninguna expertitud en educación, no soy educadora ni mucho menos, pero justamente de mi opinión está el tema de que hay que aprovechar estas tecnologías para hacer lo que es más tedioso, como quizá acceder a información, pero sí podemos aprovechar justamente de trabajar más lo que es más analítico. A lo mejor sí podemos aprovecharla para crear un texto más bonito, pero nosotros tenemos que darle el insumo a ese, porque si no el ChatGPT nos va a traer información como bien tipo que no es muy creativa tampoco, entonces Sí. ahí tenemos para trabajar en cuanto a eso, a lo analítico, a lo creativo, cosas que al menos por ahora no se evidencian tanto en esta tecnología. Creo que por Sí, el desarrollo de software pasa eso, que no es como que yo le diga, hazme una página web que haga esto y esto, no te va a hacer la página web, tienes que saber cómo hacerlo para darle ciertas instrucciones y que te vaya generando código. Entonces, de la misma manera, si quiero hacer una investigación, por ejemplo, lo que estás haciendo tú, no le voy a poder decir a ChatGPT que me haga la investigación sobre psicología de la música si eso todavía no se ha investigado. A lo mejor sí le puedo decir, le meto información, le digo escríbeme este informe más bonito, pero fuera de eso, la persona va a tener que pensar igual, o los grupos de personas. Sí, igual, claro, me pasan hartas cosas, como que pensaba que algo que también ayuda como a disminuir el uso de esa herramienta, sobre todo en espacios escolares, o más que escolares, como universitarios, que es lo que yo conozco. Por ejemplo, decirle al tiro a los alumnos, como, yo ya he leído un montón de textos como construidos con ChatGPT. Entonces, como si tú me haces uno, yo voy a hacer, mira, no voy a estar 100% seguro, pero voy a cachar igual, porque aparte uno, no sé, si uno está acostumbrado a leer distintos humanos, y sobre todo cuando uno les conoce la mano, o si los hay escuchado hablar, uno se hace un poquito una idea de cómo escriben. Es como ya, ok, como que tener cuidado aquí. Pero algo que sí me parece interesante que dices tú es como esto de poder automatizar tareas que son tediosas, o por ejemplo reducir el campo de posibilidades, que ahí es como un filo peligroso igual, sí, porque en el fondo como algo que a mí no me gusta de cuando la gente usa demasiado estos modelos, es que en el fondo el modelo toma las decisiones por ti, y un montón de decisiones, y a veces entender cuáles son las decisiones que está tomando el modelo es relevante, entender cuáles son las opciones entre las que se mueve el modelo es importante. O sea, independiente de aunque tú quieras dejar que el modelo haga esas decisiones, igual tienes que estar consciente de que las está haciendo por ti. Es un poco parecido, por ejemplo, a cómo funcionan distintos software de edición. No sé, por ejemplo, si uno se mete el más profesional con el que la gente edita películas de Hollywood, hay 100.000 botones y uno nunca sabe qué hacer. Pero en cambio, si uno ocupa CapCut en el celular, tiene casi las mismas funcionalidades, pero es mucho más fácil porque como que la mayoría de las opciones están ocultas. Y después uno tiene que irlas buscando para que aparezcan. Claro, te aparecen cuando son relevantes para ti y ahí tienen sentido. Entonces, para hacer ese tipo como de reducciones como del campo de posibilidades, como para ese tipo de cosas ayuda como este tipo de modelos, sobre todo cuando hay grandes cantidades de información. Pero igual también está el problema en que yo desconfío caleta y creo que esto nunca, ya me la voy a jugar así para que me digan después en 5 años más que me equivoque, pero digo que este tipo de modelos nunca va a tener una comprensión semántica real, porque estos modelos lo que son semánticos como del significado. Estos modelos son muy buenos para juntar palabras de manera que parezca como algo que tiene significado. Pero por ejemplo yo también puedo hacer eso. Hay una frase muy típica que se llama, que es como, las ideas verdes duermen furiosamente. Yeah. Que es una frase que es sintácticamente correcta, ¿no? Las ideas verdes duermen furiosamente, como que está bien construida, es algo que podría decir ChatGPT, pero las ideas no tienen colores, las ideas no duermen ni tienen emociones. Y eso es, claro, y eso es porque solamente le ponemos atención a la sintaxis, al orden de las palabras. Y lo que hace un modelo de predicción estadística, un modelo de lenguaje, en base a la concatenación probabilística de las palabras, es juntarte palabras nomás que tengan la estructura correcta, pero el significado no tienen ninguna forma de entender el significado. Y por eso pasa que te mienten, te chamullan, te dicen cosas que no están en los textos, porque en el fondo no es que esté leyendo y te resuma, es que ve algo, lo procesa como un número y a propósito de eso que vio, te está diciendo ya, hay un 90% de probabilidad de que lo que tú quieras recibir es esto.
y te lo tira. Pero también es súper complicado. O sea, y esa es mi predicción ahora, que nunca van a ser buenos. Van a llegar presos después los robots cuando vean este live. Sí, los robots ahí de Boston Dynamics o los de Nvidia, o no sé cuáles otros más. Sí. Oye, hay una pregunta que se me olvidó dejar ahí como importante, pero que la habíamos conversado el otro día, y cuando hablaste ahora de los modelos me acordé. Que es sobre, porque tú estás estudiando sobre cómo la mente de alguna manera procesa la música, ¿no? Como esto de la psicología de la música, pero a través de las redes neuronales. Y ahora me acordé por lo que hablaba de estos modelos de lenguaje, pero la duda es cómo a través de estas redes tú comprendes cómo funciona a nivel de la mente, porque uno en general cuando piensa en redes neuronales artificiales piensa en cajas negras, o sea, en general piensa en cuando uno trabaja con redes neuronales artificiales, en general es como que ya la configuras de cierta manera, tiras los datos y algo ocurre. Y vas haciendo entrenamiento y probando muchas pruebas, pero al final no sabes lo que pasa dentro. O sea, uno, digo, como desarrollador o como analista de datos, por ejemplo, no como lo que haces tú. Entonces, ahí está como la duda de cómo lo hacen, es como hacerlo al revés, como no, en realidad lo que me interesa es lo que está pasando dentro. Y eso me parece muy interesante, lo que hacen ustedes. Sí, de hecho, lo tocaste ahí súper bien, porque en el fondo, claro, lo que nos interesa a nosotros no es si la máquina puede o no hacer algo. Para nosotros, en general, las tareas en las que nosotros entrenamos a estas redes, nosotros sabemos que la máquina lo puede hacer, eventualmente. Como que esa no es la pregunta, que es lo que la gente que desarrolla productos hoy en día está intentando como hacer cosas que no se sabe si las máquinas pueden hacer. Y eso es como una parte del desarrollo. Pero claro, cuando uno quiere llevarlo como al máximo, le meten capas a las redes, le aumentan la complejidad, le meten predictores, le meten un montón de cosas que hacen que el modelo sea tan complejo que ya no lo podamos entender y que ya sean de caja negra, como dices tú, que nosotros le llamamos la paradoja de Bonini, que cuando el modelo con el que intentamos entender la mente humana es tan compleja como la mente humana, o sea, como que ya no es útil. De hecho, en nuestro primer paper en 2020 publicamos también en Scientific Reports, claro, un paper que era como ¿cómo vencer la paradoja de Bonini? Que básicamente era como nuestra prueba de concepto de cómo nosotros estudiamos las redes neuronales. Y básicamente una de las primeras cosas que nosotros hacemos es primero entender muy bien el problema al que queremos entrenar en la red. Entonces en este caso involucra estudiar mucha música para comprender como todo el sistema completo, cosa que lo que hubiera dentro de la red nosotros pudiéramos intentar interpretarlo de alguna manera musical, como darle algún sentido de ese tipo de forma. Pero en lo concreto, que es lo que hacemos, es que en el fondo, bueno, yo no sé si la gente tiene como en la mente cómo funcionan estos modelos de redes neuronales artificiales, pero en el fondo son distintos nodos interconectados que tienen valores de conexión entre distintos nodos. Entonces lo que nosotros, y esos modelos, esos valores de conexión entre los distintos nodos, se van modificando a medida que la red aprende. Entonces es un poco parecido como a las neuronas, ¿cierto? Como cuando las neuronas se disparan juntas, como que quedan juntas. Es como esta activación neuronal. Y eso también es parte como de la analogía que hay entre estas redes y las neuronas. Entonces lo que hacemos nosotros es ir a observar el patrón de conectividad entre los distintos nodos y cuáles son los valores que hay ahí. Y bueno, a propósito de eso, nosotros empezamos a correr una serie de análisis estadísticos para ver como qué es lo que hay. Y en general, al final del día, lo que terminamos haciendo es como ya tenemos una matriz de datos, que es como lo que hace la red, y después nosotros tenemos como una serie de candidatos de cosas que podrían explicar como los datos que tenemos acá. Entonces como que vamos tirando como varias correlaciones para ver como con cuáles correlaciona mejor, con cuáles correlaciona peor, para poder entender, porque nosotros también nos hacemos un modelo musical. O sea, nosotros decimos, ya, si la red se fija en esta parte de la música, el modelo debería ser más o menos así. Y entonces, claro, si la red se fija en esta otra parte de la música, quizás el modelo es azar. Entonces ahí tenemos como varias opciones, y en general nos las jugamos por una, y claro, y ahí vamos, la probamos, y claro, y si nos va bien, nos damos cuenta, la estructura de datos que tiene la red, la estructura de conectividad que hay entre los distintos nodos de una red neuronal artificial, correlacionan altamente con este modelo musical matemático que estamos planteando acá. Entonces lo que significaría que se está fijando la red más en este tipo de información.
para organizar los datos. Y quizás el cerebro también hace lo mismo. Eso es como, eso es como siempre el agregado que le ponemos. Y quizás el cerebro lo hace también. Justo ahí te iba a preguntar, porque me empezaba a surgir la duda de cómo saber si es que realmente el cerebro hace justamente eso, o cómo saber si funciona de la misma manera. Hay como investigaciones paralelas como para ver si es que estas redes neuronales artificiales tienen semejanzas con las redes neuronales no artificiales. Sí, técnicamente mi siguiente paso, uno de mis planes, por ejemplo, cuando termine mi investigación de doctorado sería pasarme como al paso número 2, que es como ya, vamos a ver cómo es esto en humanos. Aprovecho para contestar una pregunta que me hizo ahí mi colega Rosario Sánchez del podcast Hamster to Machine, le mando un saludo a mi coleguita. También psicóloga de otra área, más de las ciencias sociales. Se generan nodos espontáneos, no, como están seteados desde un principio estas redes neuronales. Y ahora sí, ¿qué es lo que me has preguntado recién? Tú me dijiste que en tu siguiente investigación después a lo mejor ibas a ir a ese mundo. Claro, pero por ejemplo, una de las cosas que uno puede hacer al tiro también es como hacer predicciones parecidas como las que hacemos con las redes. Porque, por ejemplo, ya vimos que, por ejemplo, este modelo correlaciona harto con esta estructura de datos en las redes. Entonces nosotros decimos, ya claro, entonces quizás hay formas en las que podemos ver si es que el procesamiento de la información en el cerebro también correlaciona con este modelo musical matemático que estamos proponiendo, por ejemplo. Algunas formas de expectativas, por ejemplo. Y hay una forma indirecta de hacer esta comparación que hacemos nosotros, es, por ejemplo, como estaba contando recién, imaginémonos que hay una red neuronal que tiene 3 conexiones. Entonces nosotros tomamos a 3 conexiones cada una como una dimensión. Entonces generamos como un espacio tridimensional en el que podemos ubicar las distintas como cosas musicales. Y algo muy parecido, entonces uno puede hacer también, si le pide a las personas que juzguen distancias musicales, o qué tan consonantes son distintos, que le pongan un rating, por ejemplo, a un acorde. Y uno después toma esa estructura de datos que la gente, no sé, la gente le puede poner un rating a las distintas notas, o qué tan lejos está una nota de otra, etcétera, y uno va y toma esa estructura de datos, y nosotros, en una de nuestras técnicas estadísticas favoritas, es el escalamiento multidimensional, que es una forma de graficar los datos, que en el fondo te pesca todos los datos que uno tiene y los transforma como en un mapa. Entonces te pone a qué distancia están los distintos elementos. Entonces, por ejemplo, nosotros tomamos los ratings de las personas y los transformamos en un mapa que tiene un espacio, que tiene una organización. O sea, después vamos y pescamos los datos de la red neuronal artificial y hacemos este mismo proceso estadístico y organizamos los datos y observamos cómo están organizados, cuál es la estructura, y si vemos que hay una correlación entre la estructura de datos también, de los ratings, por ejemplo, en humanos, y la estructura de datos de la red o del modelo musical matemático que le podemos proponer. Ahí empezamos a tener algunas luces indirectas, no directas, de que esto se podría estar procesando de una forma u otra. Entonces, eso es como el modelo tripartito. De hecho, en el mayo pasado tuve que defender también esa misma idea. Que en el fondo, ¿cómo lo hacen? Porque evidentemente, como estoy en una facultad de psicología, también me hacen preguntas bien agujas con respecto a eso. Es como no, sí, hay formas de compararlo. Bueno, genial. Genial que ven, pero claro, debe ser complejo, sí. Y como decías tú, como son muchas disciplinas que tienes que interconectar además para poder entender todas estas cosas. Sí, que quería irme al tema de lo de la robótica, que tú igual me dijiste que querías hacer una precisión sobre eso, por eso decía, igual sería bueno comentarlo, y que comentaba al comienzo, yo llegué a ti porque Francisco me comentó de que tú habías trabajado en algún momento en esto, en la universidad, parece que en el pregrado, ¿cierto? Sí, en el pregrado. Ya, entonces, claro, como que nos cuentes un poquito como de qué se trató esto, y bueno, y la precisión también de la robótica y la IA, que ahí tú me la comentaste, pero igual para no ganarme créditos, coméntala tú, porque la encontré súper buena. Y yo dije, sí, pues es verdad. Sí, bueno, y también transparentar que mi primera como rabia, que yo soy una persona, en mi casa siempre me decían que yo era mañoso desde chico. La primera maña fue que una vez vi un meme que decía, si la inteligencia artificial
es tan inteligente, ¿por qué no ponemos a los robots a limpiar el océano? Y a salvar como el medio ambiente. Y yo dije, oye, estoy súper de acuerdo como con el sentimiento general de ese meme, pero un robot y una inteligencia artificial no es lo mismo, en verdad, porque un robot es como una cosa física, ¿cierto? Es una máquina mecánica, y lo que la gente llama hoy en día inteligencia artificial, ¿cierto? Son estos modelos en base a redes neuronales artificiales que en lo concreto son ecuaciones que están corriendo en un computador, o sea, es como una colección de letras, así básicamente, como que es una cosa súper sin cuerpo, entonces como y es súper interesante y es bueno poder hacer esa separación, ¿cierto? De que un robot y una inteligencia artificial no son lo mismo, y eso también es importante diferenciarlo porque por precisiones parecidas que estamos haciendo antes, ¿cierto? Y de que cuando se habla en general dentro de la cultura popular, en los medios de comunicación, se distingue súper poco eso. Y yo creo que nos sirve poco, sobre todo porque confunde. Confunde porque si uno dice inteligencia artificial, robots, podéis pensar en Robocop, podéis pensar en los robots de Boston Dynamics, podéis pensar en, no sé, 2001 Odisea al espacio, podéis pensar en Blade Runner, como que hay tantas cosas como nada que ver una con la otra, que en verdad es como, me parece que es relevante también poder hacer todo ese tipo de distinción. Y con respecto a lo de la robótica, fue súper interesante porque justo allá como por el 2013, llegamos a un libro de mi supervisor actual del doctorado, que él hablaba de ciencias cognitivas aplicado con robótica. Porque en el fondo, como hablamos también al principio, como la inteligencia artificial, esta juntación entre de las ciencias de la computación con la psicología o el estudio del comportamiento de agentes biológicos inteligentes, una de las formas de ponerlo en juego, ideas de cómo funciona la mente, es decir, bueno, yo creo que la mente funciona así, lo voy a programar para ver si es que funciona así, porque si lo pongo dentro de algo que se mueve y se comporta como lo que yo creo que es el animal real, como que está bueno. Y este profe lo hacía a nivel de pregrado, universitario. Había y era un ramo de cuarto año, incluso era como nivel 400, que dicen acá. Que era un ramo bastante avanzado. Y yo decía, esto igual como que tiene aplicaciones. Yo creo que se le puede enseñar muchas cosas a niñeces con esto, como que no tiene por qué ser universitario. Entonces, claro, mientras yo estaba acá todavía, en esa época con Francisco y otros colegas de la Facultad de Psicología, empezamos a pensar, ¿cómo podemos enseñarle a programar a los niños con esto? Y además, como hacer como un proyecto multidisciplinar, porque en el fondo, si estamos intentando imitar conductas de agentes biológicos como insectos, hay que estudiar lógica, hay que estudiar insectos, hay que estudiar matemáticas y hay que aprender a programar, y hay muchas otras cosas. Y nos fue bastante bien, o sea, como que hacíamos actividades hasta con niños de 6, 7 años que lograban programar robots que pudieran seguir luces y ese tipo de cosas. Y bueno, claro, con esos niños no hablamos de la idea grande de cómo funciona la mente, ni las ciencias cognitivas, ni qué significa esto para la conciencia humana, pero sí, de manera intuitiva, igual sí desarrollaban alguna comprensión de esas ideas, porque también te enfrentas rápidamente eso a la noción de que hay una otra mente. Una de mis actividades favoritas de programar, que lo hacía en clases también yo, era programar un robot que avanzara lento hacia una mochila y que cuando estuviera como a 5 centímetros de la mochila se echara para atrás muy rápido. Eso era toda la programación. Y la gente siempre decía esto, le dio miedo. Y yo como, no, o sea, no le dio miedo. Hizo algo que parece que es miedo, pero y después yo iba y uno va y muestra, claro, no, esto es lo que está pasando. Y ahí a propósito de eso podíamos hacer como todo un diálogo de, qué es lo que está pasando aquí, qué la diferencia entre emociones, por ejemplo, y procesos mentales, y todo ese tipo de cosas. Y eso, también lo enseñamos en pregrado allá en el UDP en algunos momentos, pero creo que nos fue mejor con los talleres más infantiles, como que eso era y para mí también eran los que más me llenaban, porque era bacán ver así como súper claramente que un niño de 6 años puede aprender a programar en una mañana, así como que lo vi, fue como, mira, no.
Qué interesante eso. Oye, me sigue llamando la atención eso de que a través de las máquinas se busca entender cómo funciona la mente o el cerebro o ambos. Como... Es que es todo como una parada que también tiene un poco mi supervisor de pregrado, o sea, de posgrado, que es entender a través de la construcción, como aprender como entender algo mientras tú lo intentas construir o modelar, digamos. Eso es como un poquito y de hecho me da risa porque a veces me sorprende, yo sabiendo que esta persona es así, a veces todavía me sorprendo cuando lo pillo haciendo cosas. Hace poco había comprado, estamos viendo también la distancia entre acordes, y llegó como con una bolsa de bombillas y conectores, y empezó a hacer como unos armatostes, así como unos rectángulos, unas estructuras así que representaban la distancia entre distintos acordes y cosas así. Imagínate, llegar así a las 9 de la mañana al laboratorio, estar haciendo mi café, y está una persona ahí de 60 años, pelado, un gringo, juntando bombillas, intentando hacer una estructura para intentar entender la estructura de la música. Así que bueno, eso también es como entretenido, y también me gusta que esa aproximación en particular. Creo que uno igual uno comprende las cosas de forma distinta cuando aprende a construirlas. A propósito también de lo que hablábamos de la diferencia entre generar un texto con ChatGPT y aprender a escribirlo uno también. Sí, yo me acordaba, pero yo creo que alguna vez lo supe y no me acuerdo bien. Cuando empecé a estudiar lenguajes de programación, de hecho, en la universidad estudiábamos gramáticas y cosas así, pero para lenguajes de programación. Y ahí yo como que empecé a entender, oye, los lenguajes que nosotros hablamos también tienen de esto. Entonces uno como que empezaba a entender su propio lenguaje, que uno nunca lo había... O sea, obviamente uno pasó gramática en la escuela, pero como que nunca lo había cuestionado a ese nivel, porque aquí estabas inventando lenguajes, porque te hacían como crear tus gramáticas como tareas o cosas así, y uno empezaba a entender, claro, en este caso estabas haciendo una gramática pensando en una máquina, pero a la vez estabas de alguna manera entendiendo como tu propio lenguaje, que podía haber ser cualquier lenguaje que uno pudiese hablar como humano. Entonces es curioso, sí, no recuerdo que estábamos hablando antes también, como que yo te comentaba que para mí, por ejemplo, la matemática no tuvo sentido hasta que no le apliqué a este tipo de cosas. También pasa como que uno le pueden enseñar gramática en el colegio, y hasta que uno quizás, no sé, 15 años después uno está estudiando programación y se da cuenta, hoy esto tiene la misma estructura que una frase que armo yo en español, o tiene una estructura parecida. Es una locura. Cuando estudié eso me pasó justamente como ese insight, como dicen. Oye, hay una persona que dice, no sé si leyeron Yo Robot de Isaac Asimov. No, yo no lo he leído. ¿Tú lo leíste? Sí. Dice, pero genial, ¿por qué tan posible serán las situaciones que se representan desde la ciencia ficción? Me encanta la pregunta de la Punchis Cake. También le mando un saludo, que creo que escucha alguno de los podcasts que hacemos ahí con mi coleguita Rosario. Me gusta mucho esa pregunta porque los cuentos de Isaac Asimov están hechos bajo la asunción de que esas inteligencias artificiales funcionan más como arquitecturas von Neumann, que estábamos hablando antes, que son en general también arquitecturas que las personas las programan explícitamente. Y por eso tenemos como las leyes de Asimov, que son como no dañarás a un ser humano, que son cosas como que se pueden programar, ¿cierto? Y eso es un tipo de inteligencia artificial, como la más asimoviana. Pero de hecho las inteligencias artificiales de estas que se están volviendo populares ahora funcionan súper distintos, y por ejemplo no es que alguien las programe, o sea, lo que programan es el algoritmo de aprendizaje, pero la máquina toma sus propias decisiones, y las máquinas como que toman sus propias determinaciones, como que todo lo que pasa adentro no lo entendemos muy bien, como que en el fondo es casi como es como parir una inteligencia artificial y después decir vos vela, y después como que ahí intentar entenderla. Bueno, la gente que le interesa entenderla como nosotros, quizás hay otras personas, digamos, vendedores de pomada que le interesa tener un producto. Decía que es posible, yo diría como sí, no, pues solo porque en la de Asimov como que uno está esta programación como más explícita. Yo creo que hay un factor de impredictibilidad en base en los modelos que existen hoy en día, que yo creo que harían cosas diferentes. Yo creo que, y por ejemplo, para mí ahora, más que un escenario, y más encima lo inteligencia artificial asimoviana, muy pegada también a los robots. Es como muy tirar al hardware, digamos, y robots humanoides también, que también es una perspectiva como muy particular, como, y por ejemplo, y ahora como la
el desarrollo se ha ido como para cualquier otro lado, no está enfocado en la robótica necesariamente, y es como súper descorporizado, se entrena de forma diferente. Entonces, como que no sé, si me preguntáis a mí que igual me gusta harto la ciencia ficción, la ficción especulativa también, como le dicen hoy en día los más entendidos en el área, yo diría que sería distinto. Yo me imagino, no sé, como otro escenario, más que no sé, que las máquinas nos dominen. Yo veo a alguien tomando una decisión con un número que le dio ChatGPT y que está equivocado. Y que por culpa de eso nos muramos todos. Así como, yo creo que es más posible eso que las máquinas nos dominen. Oye, sí. Que como que cada vez, no sé, a lo mejor es un poco fatalista, pero como que da la sensación de que el ser humano como que está dejando demasiado en la máquina, pensando como que no, yo ya no tengo que hacer mucho, entonces la máquina que haga todo por mí. Y puede que la máquina tome una decisión, si es que pudiese tomarla, que no sea muy... Exacto, como ceder el control de las decisiones. Y sobre todo, lo más terrible a mí, quizás ceder el control puede ser bueno si es que te quita trabajo y todo eso, pero invisibilizarlas y que se te olviden, eso es como lo más problemático. Y ahora estamos como en una etapa en la que, claro, todos dicen, no, pero si las podemos usar bien y todo. En 15 años más, si seguimos usándolas así como así, se va a empezar a perder ese conocimiento y ahí sí que ya vamos a estar ahí mal. De hecho, hay otro cuento de Asimov también ahí para la gente que le gusta, que es muy bueno, que es como acerca de la última persona que sabía sumar. Como que la gente ya no se acordaba y queda un solo, y que creo que había muerto como el último bon que sabía sumar, como solo, ¿cachai? Como sin ayuda de nada. Y eso, bueno, nos puede pasar eso. Un gran cuento asimoviano para prevenirnos de ese tipo de cosas. Ay, qué buena. Yo he leído súper poco de Asimov, solo la de las fundaciones, pero justamente ahí no habla mucho de robótica, es como más una, no sé cómo decir, es muy bueno, pero no habla como tanto de ese tipo de cosas, pero es bacán Asimov. Sí. Me dieron ganas de buscar más libros de esos como el que estaban comentando del Yo Robot. O el que decías de la persona que la última persona que sabía sumar. ¿Sabes que incluso pueden venir varios cuentos como en una misma colección? Hay una que se llama Sueños de Robot, y Yo Robot en sí misma es una colección de cuentos también. Entonces, bueno, ahí esas dos son buenas. Y creo, puede ser que la de la última persona que sabía sumar es como es de Sueños de Robot. Esa es una recomendación, ¿cómo se llama?, de lectura que les podemos hacer hoy día. Súper. Oye, se nos fue volando el live, pero estaba muy entretenido. Nos quedó pendiente lo de hablar de tu podcast. Podríamos en algún momento hablar de eso, porque es un tema bien interesante, y también no solo hablar del podcast, sino como hablar de esto de divulgar el conocimiento, que veo que tú ya tienes como entrenamiento en ello. Me quedó como esa idea, y es súper genial, porque justamente de mi percepción es que, y un poco lo que decías tú, siento que a veces la tecnología la estamos usando muy mal, como de solo para entretener, solo para confundir. Las personas a veces se les da información como fake news, como se habla de muchas cosas, y ocupar estas herramientas como el mismo Instagram, que podría ser muy banal quizás, pero ocuparlo, por ejemplo, para informar cosas y de forma entretenida también, lo encuentro súper bueno. Entonces, sí, no, y aparte igual tengo como una posición política como con respecto a esto, que para mí la acumulación de conocimiento es tan nociva para la democracia como la acumulación de capital. Claro. Entonces la acumulación de conocimiento impide que las personas participen en el diálogo ciudadano, que como nación podamos tomar decisiones tecnológicas en conjunto, todo ese tipo de cosas. Y también yo por eso también pienso que es muy importante poder hablar de estas cosas y que se han extendido, y que no solo seamos usuarios nomás, por ejemplo, como de algo. Que también, que algo que a mí me llamó mucho la atención muy cortito nomás, de todos estos talleres de inteligencia artificial que venden, utilizar la inteligencia artificial para X, que en verdad no es que te estén enseñando a utilizar la inteligencia artificial para X, sino que te están enseñando a usar una herramienta que en verdad es un producto que alguien hizo para que tú haces eso. Entonces en verdad lo que te están haciendo es te están convirtiendo en un cliente, no te están convirtiendo en una persona que sabe usar eso, y más encima te están haciendo una persona dependiente, porque claro, si te acostumbras a usar eso y no conoces todas las decisiones que el modelo está tomando por ti, vas a necesitarlo para toda la vida. Entonces vas a ser un adicto a la inteligencia artificial y después ya no vas a poder hacer nada tú solo. Sí, exacto. Y que ni siquiera sabes qué es lo que está dentro de esa inteligencia artificial. Puede que no sea
tan inteligente. Sí, no, y algo también importante, también muy cortito, siempre se habla de los sesgos que tienen estos modelos, ¿cierto? Porque ya, claro, cuando uno entra en los modelos, dicen la base de datos está sesgada, ¿cierto? Y eso es verdad. Pero también, se habla de eso como con la asunción de que si tuvieras el set de datos perfecto, la máquina sería perfecta. Pero al final del día, el mundo en sí tiene sus sesgos. Podemos conversar más adelante y también que nos cuentes de tu podcast Gusano Sonoro, que no lo he podido... el otro día escuché un capítulo, pero quiero escucharlo con más profundidad para opinar. Pero se veía muy... Sí, bueno, los invito entonces a escuchar mi podcast Gusano Sonoro, que por lo demás es una propuesta diferente porque es un podcast que es 100% escrito durante 10 y 15 minutos, así que no es un programa de conversación, no dura, no es extendido y no es un programa de los jajajiji, aunque sí es divertido, sí es entretenido, pero es un programa donde hablamos de psicología de la música y también intentamos hablar un poco del arte y la vida, buscando formatos nuevos también, como que nos interesa mucho la exploración de los formatos auditivos. Y el otro podcast que hago es con mi coleguita Rosario Sánchez, que ese ha sido un podcast de conversación, que ahí hablamos de psicología, ya hablamos de otras cosas, y ese podcast sí que es más jaja y se van a reír mucho porque aparte la Rosario es una excelentísima comediante. Bueno, la José Naz, que es la otra colega con la que hacemos el otro programa, también es comediante y también es muy chistosa. Pero ese programa no es solo de los chistes, así que bueno, los invito a los dos, Hamster Du Machine y Gusano Sonoro. Hamster Du Machine es el otro. ¿Hamster? Ya, sí. Para ponerlo para que lo sigan. ¿Tienen cuenta de Instagram? ¿O no tenemos solo Spotify. Ya. En Gusano Sonoro tenemos Instagram, en Hamster no. Ya, perfecto. Ya, ahí después los busco y les pongo los links, aunque lamentablemente por Instagram los links como que no quedan muy... Sí. Yo te los puedo mandar también ahí para que no los tengas que buscar tú sola. Ya, súper, muchas gracias. Ya, pues Arturo, antes de terminar, si es que además de eso quieres dejar algún otro punto de contacto, si es que la gente quiere escribirte, quiere saber más de lo que haces. Que me escriban a mi Instagram, creo que es la forma más directa de contactarme. Lo tengo en público, así que bueno, me pueden seguir, me pueden escribir. Y si quieren algo mucho más extendido, me pueden mandar un correo. Me puedo demorar igual un poquito, pero voy a contestar. Pero me pueden mandar un correo a arturo.perez91@gmail.com. Ya, perfecto. Entonces ahí tenemos los datos de contacto ahí por si quieren comunicarse con Arturo, y también que sigan los podcasts que vamos a compartir después para que los conozcan, y ojalá que en el futuro podamos conversar de este tema y de otras cosas que quedaron ahí pendientes, porque estuvo muy muy buena la conversación hoy día. Oye, muchísimas gracias por el tiempo, Arturo, para conversar, y la buena onda y todo el conocimiento que nos entregaste en este rato, así que toda la suerte en tu investigación y que les vaya muy bien con eso y que estés súper bien. No, muchas gracias a ti por invitarme, muchas gracias por el espacio, a mí me encanta hablar de estas cosas, así que cuando quieras. Súper, muchas gracias. Todos súper bien, también las personas que se han conectado, muchas gracias por que estuvieron ahí participando, que estén bien, que estén todos bien. Chao, chao, chao.